Técnicos, un poco la vuelta a los inicios, ¿no? Pues sí, Me dio un poco esa sensación, ¿no? sí, un poco sí. Y bastante mal acostumbrados, la verdad. Puedes poner ya mi pantalla cuando quieras. Hoy, ahí está. Y, y ya nos confirmará. Tú sabes hacer lo de. Es que tenemos hoy al bueno de Ciprés de host. ¿Tú sabes hacer lo de quitar las moneditas y ponerlo a full pantalla y tal? Ah, pero no quiero quitar las moneditas de momento. Venga, ala, venga. Yo No, las quito luego. venga. Cuando pongas letra Eh, pequeña las quito. Porque Bueno, así yo se voy a ir nos... hablando mientras Alba nos confirma si estamos o no estamos. Yo voy hablando. Venga. Resultados de 3M. 3M es una empresa muy conocida por todos, es una de las blue chips míticas de Estados Unidos, fuera sobre todo de la parte del Big Tech. Lleva un año, más de un año bajando bastante. Parte de la bajada puede ser por un tema obviamente de múltiplos, es indudable, y también parte de la bajada viene derivada de que es metida la empresa en bastantes fregados, ¿verdad? Sí. Bastantes billions, bastante dinerito que se tenía que pagar por ahí. Entonces, es uno de los dividend aristocrats o king of dividend o como se llame, es una de estas empresas bastante clásicas respecto al pago de dividendos, respecto a tener un dividendo creciente y demás, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hablar de la empresa, el renuncio de responsabilidad, como siempre hacemos, el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión. Todo el contenido de Momentum, no solo este vídeo, no debe ser tomado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna actividad de trading. Así que, por favor, tengan esto en cuenta, el carácter educativo del vídeo y hagan su propio análisis de cara a tomar sus propias decisiones financieras. Bien, vamos a ir poquito a poco. Fíjate, Venga. este es el desempeño de la acción en el último año. Venía de un máximo de 152 y fíjate cómo ahora lleva un rally más o menos de un mes o algo menos o 3 semanas o lo que sea, pero fíjate que estaba en mínimos del año, hace nada. ¿Sabes? Fíjate este punto que puede ser hace probablemente menos de un mes. Esto es probablemente hace 2 o 3 semanas y prácticamente haciendo un doble suelo en estos mínimos. Como se ve todo este año, la caída ha sido muy abrupta, ¿vale? Entonces, fíjate, una de las razones por las que obviamente estas empresas han caído, cambios en la valoración, ya lo sabemos, lo que antes se valoraba X, ahora se valora un 80% de X, por ejemplo, y luego, claro, ese miedo primero a la inflación, que obviamente este tipo de empresas así industriales les puede afectar mucho, son de las primeras que les afecta, y el miedo a la recesión, ¿no? Entonces, ha plasmado en el último año. Fíjate lo que pongo aquí. Este comentario de abajo es de estos resultados, ¿no? Cuando ya te dicen better than expected margins and cash flow, tú sabes cómo va. El mercado va descontando cosas, ¿no? Entonces, el mercado, fíjate, en los últimos 5 días, una subida en esta empresa prácticamente de un 12-13%. Hablamos de una blue chip, ¿eh? No hablamos de una empresa que capitalice 100, 500 o 1.000 millones. Esto capitaliza creo que sobre unos 65.000 millones de dólares, ¿vale? Y en 5 días está subido un 10-12%. Lo que te está diciendo es que los resultados han gustado. No hay duda sobre esto. Y fíjate que también tú sabes que una de las cosas que hace la bolsa es el descontar también cuando hay incertidumbre, ¿no? A veces es mejor Claro. una noticia muy mala que esperar una muy mala aunque no sea tan mala, ¿vale? Y fíjate, dice que durante este trimestre una de las cosas que han hecho es que una de las de los problemas que tenían a un nivel legal, que era este PFAS, que luego veremos en detalle, básicamente lo han encarrilado, ¿vale? Vamos allá. Detalle de los resultados. Eh, Creo que una cosa que me gusta mucho y que orienté mucho la presentación de hoy, Ciprés, por cierto, es que hablan mucho, como esta empresa es tan grande, hablan mucho de los resultados un poco en general de cómo va la macro, ¿vale? Sí. Entonces vamos a hablar bastante de eso durante el programa de hoy. Y fíjate, las ventas
han bajado un 4%, ¿vale? De 8.700 a 8.300, lo cual ya te dice que obviamente esta parte industrial está como está paradita. Sin embargo, los profits les subo un 3% porque son capaces de bajar más los costes, ¿vale? Entonces, a pesar de ir desde 400 millones menos, son capaces de hacer 100 millones más de beneficio bruto, ¿vale? Lo cual te habla de que la gestión en este sentido ha sido bastante buena por su parte. Entonces, fíjate este dato, que claro, esto ya hay que mirarlo y ver qué pasa aquí. Te dice el SG&A, que básicamente son los gastos generales y administrativos, ¿vale? 3.000 millones y este trimestre 12.000. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos sido engañados? ¿Y han mejorado márgenes así? Nos hemos quedado... Bueno, no, los márgenes los mejoraron en el gross profit. Claro, esto va después. Esto va Vale, vale. Y el gross profit es básicamente coger las ventas menos los gastos. Los Vale. gastos de vender, ¿vale? Pero claro, ¿Los juicios obviamente eran esto o qué? esto en el a perder 9.000 millones y en el resultado neto a perder 7.000 millones, lo que te da unas pérdidas por acción de nada menos que $12, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay que saber si hemos sido engañados o no. Pero la acción ha subido. La acción ha subido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues es lo que tenemos que ver ahora, ¿vale? Vamos a verlo. De momento esto es lo que nos dicen ellos en los números. Dicen, el programa de reestructuración está progresando muy bien. Eso se puede ver aquí en la parte que te dije de los costes. Sí que es verdad que han bajado. Te dice a nivel consumo, esto dije yo, esto para Ciprés. Dice, debilidad en la parte de electrónica, luego lo veremos. El consumo retail, que es algo que sabemos que también está débil. Y China, nos dicen. Q2 muy débil en China para ellos, ¿vale? Y te dicen que obviamente tenían una cosa que era un respirador de estos como portátil, digamos, que vendían mucho del COVID y obviamente eso va, les nota en los resultados. Pero de momento seguimos sin respuestas aquí, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han metido aquí 9.000 millones? Vale. Pues aquí lo tienes. 3M paga 10.300 millones por llegar a un acuerdo por contaminar agua en Estados Unidos. Uy, este es otro entonces. Este no es el otro. Correcto. Pero Dios, esta gente... Entonces, este trimestre, este Q2, se han enchufado 10.300 millones que van aquí. Aquí los ves, ¿vale? Sí. Así que ahí ya, de momento, ya tenemos la respuesta, que no es poco. 10.300 millones para sacarse ese problema de encima. Pero claro, este no es el que el mercado estaba más preocupado o no es del que el mercado hablaba tanto, ¿vale? Y aquí dejo el detalle por si la gente lo quiere leer. Es el que el mercado estaba preocupado. Para darle a la gente un poco de información, básicamente, 3M en su momento hizo unos tapones que lo que hacían es que tenían la particularidad de que cuando había sonidos muy, muy fuertes, esos tapones los impedían. Pero a la vez, cuando había cosas más suaves, como que alguien te hablara, por ejemplo, sin embargo, ese sonido entraba, ¿vale? Entonces, ¿eso para qué se usó? El ejército, obviamente. Son los tapones perfectos para usar en medio de una guerra, ¿sabes? Sí. No escuchas las balas, no escuchas las detonaciones, no escuchas estas cosas, pero si te habla el compañero al lado, sí lo escuchas. Vale. Entonces, esto fue algo que en su momento esta gente, como puedes imaginar, trabajó con el Departamento de Defensa codo con codo cuando lo empezaron a tener, ¿vale? Sí. ¿Cuál es el problema? Que luego descubrió que alguamente habían causado daños en los oídos a los militares, ¿vale? Entonces, eso era una de las subsidiarias de 3M. Y fíjate lo que hizo 3M. Cogió esa subsidiaria, que era Aero Technologies, y la quebró. Le hizo un Chapter 11. Sí, para no pagar, pero Claro. sé que los jueces le dijeron que nanay. Exacto, esto es octubre del 22. Entonces viene el juez y le dice, no, eso no vale, te apañas. No te pases de listo. Bueno, claro, le dicen, un juez especializado en temas de bancarrotas, le dice a 3M, lo siento, pero esto no sirve, ¿vale?
Entonces, esto es lo que está ahora, que todavía tienen que resolver, pero al menos el anterior ya lo han resuelto, 10.000 millonacos. Y se lo han metido, se lo han imputado todo este trimestre, ¿vale? Aún así, la reacción de la acción ha sido al alza, porque es lo de siempre, un problema menos, ¿vale? Y luego que los resultados a un nivel operativo no han sido malos, ¿vale? Si quitas la parte de la multa. Esto me gustó porque es básicamente ver las distintas divisiones de 3M, ¿vale? Entonces tienen cuatro. A ver si te voy a... Seguridad e industrial, transporte y electrónicas, la parte de healthcare y la parte de consumer, ¿vale? La parte minorista. Entonces, aquí vemos todos los números y la comparación respecto el mismo trimestre del año pasado. Y fíjate que todas más o menos caen, ¿vale? Todas caen un 5, un 4, un 4, un 2%, ¿vale? Lo ves aquí el total. Hay una parte de cambio de moneda, pero incluso descontando el cambio de moneda, simplemente healthcare se queda plana y las otras caen entre un 2,2 y un 4,6%, ¿vale? Entonces, ¿esto qué te dice? Te dice que esto es incluso con inflación. Ya. Y te dice que pues, la economía va como va, o sea, que quizás no está todo con la bonanza que parece, ¿no? A veces, o quizás más el lado americano. Pero eso, estos son los resultados. Entonces, entrando un poco en detalle, también aquí simplemente quiero hacer unas pinceladas para que la gente vea un poco qué ha pasado en cada una de las divisiones. La parte de seguridad industrial, fíjate que te dice el mercado final industrial, es decir, que te compre una Arcelor de turno, ¿vale? O una ¿Sí? Alcoa o lo que sea, dice está mixto, ¿vale? Hay algunos que quizás están subiendo pedidos, pero hay otros que no. Y los distribuidores están ahí diciendo, vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Y otra de las cosas que dicen es que la inflación les ha impactado, ¿vale? Que los márgenes les bajan un poco, se les estrecha Ya, un poco sin ser muchísimo, se les están reduciendo. les ha impactado, ¿vale? La parte de transporte y electrónica. Y entonces, fíjate, me llamó mucho la atención que la parte de automóviles y la parte de aeroespacial crece a doble dígito. O sea, esta parte está creciendo mucho, ¿vale? Y fíjate qué ostión, un 22% de bajada anual en la parte de electrónicas. Sí, Fundamentalmente, semiconductores, smartphones, tablets, todo esto no tira el mercado. Samsung le ha bajado un 95% el beneficio. Claro, porque obviamente con el tema del apalancamiento operativo, igual le bajan los ingresos un 20 o lo que sea y el beneficio se va a pique. Entonces, esto también nos da pistas de ese tipo de cosas, tema de semiconductores, smartphones, tablets. Claro, al final smartphones, tablets y televisiones son el tipo de cosas que si la economía está mal, compras menos o aplazas el comprar, ¿vale? Sí, pero no cuadra con los datos que tenemos de macroeconomía. De momento, ¿sabes? De momento estamos... Alguien miente aquí. Tema de healthcare. Lo de healthcare es muy importante. ¿Por qué? Porque es una división que van a hacer un spin-off. Esta división entera van a hacer un spin-off Vale, gigante, ¿vale? Entonces, es la única que se mantiene plana. Por un lado, dice que hay unas bajadas pequeñas en la parte de purificación y tal y cual, pero hay unas subidas pequeñas en la parte de oral care, pues el vender cosas de dentríficos y estas cosas, y soluciones médicas, ¿vale? Y cosas respecto a los hospitales que ellos hacen, también creciendo, pero low single digit, en plan creciendo un 2, un 3%. Pero en general está plana la parte de healthcare. Y como digo, a finales de este año yo creo que tiene que salir el spin-off de la empresa. Vale. Y la última parte de consumidores. Estos son básicamente cuando tú vas muchas veces ahí al Carrefour y te compras una mariconadita de estas de un Blue Stack o cosas así, a veces es de 3M, ¿vale? sí. Entonces, eso es lo que meten aquí en Consumer y también lo mismo. Fíjate que dan un dato muy claro que dicen el gasto discrecional, la tendencia del gasto discrecional sigue muy flojo, es lo que te están diciendo, básicamente. ¿Vale? Y toda la parte de oficina, stationery y tal, en plan comprarte unos post-it, por decirlo de alguna forma, bajando mid-single, bajando un 2, un 3, un 4%, ¿vale?
y cosas de home improvement, mejorar cosas en la casa y demás, también este tipo de cosas que vas al Leroy Merlin y compras, y algunas son suyas, también bajando low single digit, ¿vale? Así que también por este lado ves que la economía tirar no está tirando mucho, ¿vale? Otra de las razones por las que ha subido en los últimos 5 días desde que presentó resultados, han subido el guidance. Han subido el guidance para este año y fíjate, te decían que lo han subido una mierda, por otro lado, fíjate que decían, vamos a ganar entre 8,5 y 9 dólares, bueno, sin contar el tema de las multas y tal, obviamente, y lo han subido 10 céntimos, que ya ves que tampoco os han matado, ¿sabes? No. Pero bueno, ya es una subida. No han arriesgado, ¿no? Claro, ya es una subida, ¿sabes? Y luego algo que también dicen, creo que decían por ahí que los márgenes los iban también a mantener, ¿vale? Y que el free cash flow, la conversión de free cash flow, es decir, de la parte que tú haces de net income a la parte que es free cash flow, que también la mantienen en ese 90 al 100%, ¿vale? Vale. Entonces, por ese lado, suben un poco el guidance y es la típica cosa que dentro de que es simbólico, porque para mí es totalmente simbólico, pues al mercado le gusta, ¿vale? Son cosas que al mercado le van bien. Más. Datos que dan, fíjate, en el trimestre el free cash flow que hicieron más o menos 1,5 billones, ¿vale? 1.500 millones. Y de esos 1.500 millones se han devuelto 800 millones a los accionistas, ¿vale? Entiendo que esta empresa debe pagar dividendos trimestrales, entonces ves aquí los números. Básicamente son unos 800 millones al trimestre. Entonces, ponle que son unos 3,5 billones que se gastan en dividendos al año, ¿vale? 3.500 millones, para hacernos una idea. Y habla aquí del tema de la deuda, que te dice que la deuda está sobre 12.000 millones, ¿vale? O sea, es una empresa con deuda. Entonces, vamos a hacer lo que a mí siempre me gusta, que es traer tanto pérdidas y ganancias en detalle como el balance, ¿vale? Y así lo vemos todo. Y con esto ya cerramos el vídeo. Vamos con el balance ahí. Venga, pérdidas y ganancias primero. Fíjate lo que te decía, pasas de 8.700 millones que hiciste en el mismo trimestre del año pasado a 8.300, ¿vale? Unos 375 millones menos que vendes, pero tus costes de las ventas eres más eficiente y bajan de 5.100 a 4.600, es decir, 500 millones. Entonces, es ahí donde veíamos ese margen inicial, ¿vale?, de las ventas que era mejor este año que el pasado a pesar de vender menos. Lo que pasa es que, claro, fíjate, lo que vimos antes en la parte de Selling General and Administrative Expenses se meten estos 12.000 millonacos. Entonces, claro, ya el beneficio operativo te lo hundan menos 9.000 millones. Digamos que ya te distorsiona toda la imagen. Llegas a unas pérdidas y ganancias aquí abajo de 6.800 millones de pérdidas, ¿vale? Entonces, lo relevante lo había que ver aquí, que sí, bajan los ingresos, pero son capaces de bajar más el cost of sales, lo cual en ese sentido a mí me ha sorprendido para bien. Luego, una cosa que también me pareció muy interesante es el número de acciones que tienen. Fíjate, tenían hace un año 571 millones de acciones y ahora mismo tienen 553. Entonces, es la típica empresa que poquito a poco, si ve oportunidad, también se recompra. ¿Por qué? Porque como ellos son aristócratas del dividendo, si tú te vas recomprando poco a poco, también luego poniendo el mismo dinero en el dividendo, los mismos 3.500 millones, el dividendo que das por acción es mayor. Claro. Entonces, por eso también les interesa siempre, obviamente, que el número de acciones haya bajado un poquito. Y en este caso ha bajado pues que un 4% hacia abajo, más o menos, que no está nada mal. Eso es un buen trato de accionista, es decir, se lo toman Sí. Obviamente esta empresa se caracteriza porque el accionista es una es de las jefas del dividendo. Sí. ¿Es un nuevo término que te has inventado, Ciprés? Sí. Las jefas del dividendo, ¿eh? Me lo acabo de inventar aquí ahora. Perfecto. Las jefas del dividendo, me gusta. Venga, vamos con la parte del cash flow, ¿vale? Entonces, fíjate, el cash flow partimos de que han hecho un cash flow operativo de 2.700 millones.
fíjate que es mucho mayor el cash flow que el de hace un año, ¿eh? O sea, en ese sentido, el número es muy bueno. Y entonces luego tienes que ver la parte de Investing Activities, que básicamente es cuánto se han gastado en CAPEX, ¿vale? En temas de plantas, property, todo esto, que les quedan 600 millones, ¿vale? Luego, la activities, que a mí estas no me parecen relevantes, al final la que me parece relevante es los 1.700 millones que te gastas en dividendos, ¿vale? Entonces, fíjate de hecho lo que te digo, fíjate cómo también actúa fíjate cómo actúa el recomprar acciones, que hace un año fueron 1.700 millones para este dividendo trimestral y estoy seguro que han pagado lo mismo por acción o un poquito más y en vez de 1.700 se han gastado 1.655. Ya. ¿Sabes? Todo va sumando poco a poco, ¿vale? Entonces, a estos 2.700 les restas 600 que te gastas en CAPEX, 1.100. Les restas estos 2.100. Les restas estos 1.650, pues te quedan unos 450 millones, ¿vale? Eso es con lo que te tienes que quedar, que no tienen a día de hoy problema alguno para cubrir el dividendo. Bien. ¿Vale? Sí que es una empresa con bastante deuda, 12.000 millones, pero vamos, tampoco es, me refiero, esto es 3M, no es lo mismo que tenga 12.000 millones, cualquier mierda por ahí, desde el cariño, a que los tenga 3M, ¿sabes? Entonces su capacidad siempre de financiarse y refinanciarse va a ser muy, muy potente. Entonces tampoco en ese sentido yo lo veo como una deuda preocupante, ¿vale? Y fíjate, tienen 4.200 millones en caja, pero hay deuda. De hecho, la vamos a ver ahora y con esto cerramos el vídeo. Entonces, fíjate, 4.200 millones de caja, lo que dijimos. Luego, en cuentas que a ellos les tienen que pagar, 5.000 millones, nada menos. Otros 5.000 millones en inventarios, es decir, cosas que ellos ya tienen producidas que aún no han vendido, ¿vale? Es decir, por ese lado hay mucho dinero, ¿vale? Unos 15.000 millones de assets. Entonces, fíjate, empezamos. El goodwill y los intangibles. 17.000 millones, es alto, ¿eh? Sí, sí, Es sí. alto. Y entonces, como sabes que yo estas cosas me generan curiosidad, dije cuánto es de goodwill y cuánto es de intangibles. Pero en el reporte trimestral no lo había. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui al reporte anual de 2022, que nos sirve como aproximación porque veis que el número es prácticamente el mismo, y te lo da. De esos 17.000 millones, más o menos unos 12.000 son de goodwill y unos 5.000 de activos intangibles, ¿vale? Para quien le interese. Hay un apartado que es Other Assets, otros activos, pero volvemos a lo mismo. Yo quería saber qué es lo que hay en Other Assets, porque, joder, son casi 6.000 millones, ¿sabes? Entonces, lo mismo, no dan detalles en el trimestral, me tuve que ir al Annual Report y os pongo de lo que son Other Assets. Lo puede leer la gente y demás. Porque no os traigo solo eso, sino que también del Annual Report, fíjate, los 4.271 millones del año pasado, que los tienes Sí, aquí, y sí. ves el detalle, ¿vale? Entonces, esos other assets, hay una parte que son impuestos que tienen, digamos, como en una hucha para pagar, pero aún no se han pagado, ¿vale? Tema de las pensiones de los trabajadores, también lo mismo, dinero que tienen ahí en una hucha, pero no se ha usado. Temas de seguros, tema de inversiones que tienen, tanto que se miden por equity como que se miden de otra forma. Imagínate, tienen una inversión en X startup, pues eso viene tanto en Equity Method Investments, si estuviera en bolsa, o en Equity and Other Investments, ¿vale? Quizás si no está cotizada. Así que nada, ahí le dejo el detalle a la gente. Ya saben que a mí me gusta indagar en estas cosas. Yo, yo Dime, estoy preocupado con esta empresa. O sea, ¿la igual. preocupación? Sí, porque, por ejemplo, con Bayer, yo cuando la estaba estudiando, pues vi los montantes a los que se podían enfrentar si iba todo mal. Y había un juicio que eran 14.000 millones, había otro de 9.000 millones. Pero es que esta gente tiene un juicio por delante que se puede ir a 140.000 millones. A ver, si Ciento- el juicio ese se va a 140, 140.000 millones, la empresa se va a la mierda, eso tengo claro.
Claro. Pero a la mierda, date cuenta que cotiza ahora 65, 70.000 millones. Sí, sí, ya tiene 12 de deuda Pero es que y aparte, tú fíjate, si lo eso piensas, sin contar estos 10.000 millones de pero este es que esos juicio, diez ¿eh? mil, claro, esos 10.000 se los han metido al P&L, pero no los han sacado todavía de ningún lado. Claro. Hay que hacer sacarlo de caja, Es- digamos, ¿no? No han Lo que hecho pasa que sí uso que de es la caja. verdad que no miré muy en detalle en la resolución, pero sí que es verdad que esos 10.000 millones o 9.000 y algo se pagan en 13 años. Es decir, no tienen que hacer un pago único, irán pagando, ponle, por entendernos, unos 800, 900 millones al año. Imagínate, algo así. Claro, claro, Eso ayuda, sí, pero claro, también te están saliendo 800, 900 millones cuando, por ejemplo, de dividendo, compáralo con su dividendo, ¿no? Que en esta empresa es muy importante. Si pagas de dividendo 3.500 millones al año y solo en ir pagando esto los próximos 13 se te van 800 cada año, claro, es claro. pasta, ¿eh? Es pasta. Pero lo digo porque el otro día en Discord alguien comentó, es un caso similar al de Bayer. Y no, no lo es, porque ¿te acuerdas? Cuando miramos Bayer, que estuvimos mirándola los dos, em, nosotros entramos cuando Bayer ya había provisionado 30.000 millones para esos juicios. Estamos después de que Bayer provisionara ese dinero. Es decir, que aún Estaba en una perdiendo, hucha, por decirlo así. lo tenían en la hucha. Aún perdiendo, no le iba a suponer. A ver, que ya por culpa de eso tuvo que endeudarse mucho la empresa, ¿vale? Pero aún perdiendo los juicios, no le iba a reventar la caja, ¿vale? Ya estaba provisionado. Esto es muy distinto porque, primero, que el montante es muy superior, que igual eh, joder, no creo que Estados Unidos se permita destruir 3M porque es una empresa estratégica. Ya lo has dicho tú, trabajan con el Ministerio de Defensa, etcétera, 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 ¿vale? Pero si le caen 25.000 millones o 30.000, ¿qué puede pasar? No 140, Es 20, que si le 30. caen 30.000 millones, los que se joden son los accionistas. La empresa sale adelante. Claro, exacto. Entonces, una vez 3M tenga provisionado ya una cifra, pues digamos, 40.000 millones, 20.000, seria, que más o menos cuadre con que, vale, los juicios pueden salir mal, pero ya tenemos el dinero, entonces sí que estaríamos en un caso como era el de Bayer hace 2 o 3 años, ¿vale? Pero ahora no lo es. Mucho cuidado porque parecen, pero no, y cambia mucho. O sea, si empiezan a salir juicios del tema de los tapones de artillería para los artilleros mal, se pueden ver en un problema muy, muy gordo, ¿eh? Sí. Pues sí, yo no digo que no puede, que igual mucha gente compra hoy y se forra con el paso de los años porque les dicen que no pasa nada, ganan los juicios, pero estás jugando a que ganan los juicios. Bayer era una empresa que tú jugabas a que, vale, el mercado aquí la está castigando mucho, la ha machacado mucho, pero a ver, esto sigue ganando dinero, tienen el dinero preparado por si pierden. Al contrario, si ganan, pueden recuperar ese dinero que tenían en reservas. ¿Sabes? Una situación en la que puedes salir ganando. 3M, si gana, lo que pasará es que, bueno, pues se quedará igual. Ese dinero que no tienen, el dinero. Bueno, cuidado. Yo no sé si lo tienen, que igual han hecho algún aviso y tal, pero me extrañaría mucho porque las cifras son tan monstruosas que ¿cómo provisionas para eso? ¿Cómo provisionas 100.000 millones ganando lo que gana esta empresa? No, porque eso lo verías en activo y pasivo. Claro, pues entonces seguro que no lo tiene. Entonces, mucho Voy a cuidado con ir esto, ¿eh? para atrás a ver si se ve algo. Mm, Es una pena porque se ve un poco, yo veo un poco borroso los textos. No sé si ¿Sí? es, Pero sí, no porque sé si tienes la es, pantalla muy pequeña, mamón. Tienes que, si le das al botón que es, se pone en full pantalla. pero yo sí es la que me compró Raúl. No, que tienes puesto tú, que estás mandando, eso ahora se está viendo como en 3/4 de la pantalla. Lo puedes poner a toda Ah, la pantalla. no me digas. Sí, Es culpa mía entonces. correcto. General, show, graphic, show. mm, pues no sé cómo se hace. Pues ya lo siento, ¿eh? No, vete a opciones. Cuando no ves lo típico que hay como para dividir la pantalla, no sé qué, hay una que es como pantalla completa, en lo de abajo. Ah, Mira, hoy. vale. Vale, vale, vale. Podemos Bueno, decir PIM. pim, ahí está. Pues eso, muy interesante ver que. A ver, muy interesante ver que la economía no va bien, macho. Yo de verdad que me tienen loco, ¿eh? Porque por un lado te salen unos datos de crecimiento del PIB
y por otro 3M es que le está bajando. Yo no he visto, ¿has visto que creciera en algún Claro, yo creo que debieron segmento? meter, esto lo debieron meter aquí, fíjate, en liabilities, ¿vale? De hecho, voy a pasar y vamos a bajar abajo, porque claro, esto es lo que a mí me preocupaba. Tú fíjate, si empezamos por aquí, aquí hay un poco de trampas, ¿vale? Porque dices, mira, la deuda a largo plazo hace un año eran 14.000 y ahora 13.000. Ya. Que bien, bajaron 1.000 millones. Vete a la deuda a corto plazo, la Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt, que es básicamente deuda que puede ser de largo plazo, pero se paga en el corto, ¿vale? Es como si tienes un bono a 10 años, pero una parte obviamente se paga aquí, en la parte de corto plazo, ¿vale? Entonces, fíjate, bajas 1.000 millones aquí, que son justo los 1.000 millones que subes aquí. Vamos, que no ha bajado nada la deuda, ¿vale? Siguen Y con la misma además, sí. deuda que tenían hace un año. Y Y esto lo van a entonces, refinanciar, pero en lugar de al 1 al 6, ¿eh? O más, porque ahora igual el banco tiene miedo de las que 6 se quiebre. van un poco a la puta, ¿eh? Pero Pero igual los bancos tienen miedo de que no lo sé. Pero es que impaguen. fíjate, lo que flipa de esto no es eso, es Other Liabilities pasa de 8.000 a 17.100. Y esto es lo que se incluye, tuve que ir también al Annual Report, esto es lo que se incluye en Other Liabilities, ¿vale? Entonces, esto me juego mucho, iba a decir me juego un huevo. No, no te juegues el huevo. Me juego bastante, sin ser un huevo, a que estos 9.000 millones de diferencia en el pasivo ¿Sí? van a ir en Contingent Liability Claims and Other, donde tienen 2.000, Pasará a porque es ser básicamente 12.000. meter los 10.000 millones de la multa aquí, Ya. ¿vale? Pero claro, ¿cuál es el problema? Lo estás metiendo en el pasivo, no lo estás metiendo en el activo. Es decir, aquí falta el equivalente de la hucha con los 10.000 millones. Tú lo que estás diciendo ahí es, vamos a tener que pagar 10.000 millones, pero en el activo no tienes, aquí tengo guardados 10.000 millones para pagar esto. Tienen que pedir crédito. ¿Entiendes? Tienen que pagar la multa a crédito, ¿no? Entonces, esos 10.000 millones no están. Y en Other Assets tendrá que aparecer aquí una cosa parecida a esta, tipo Contingent Payments for Another, ya a 10.000, 11.000 millones, se tendrá que poner aquí en Other Assets y tendrán que empezar a llenar la hucha. La hucha ahora está vacía, no hay dinero para eso. Entonces ahí es lo que tú decías. Bayer se pasó muchos años provisionando dinero. Provisionar Sí, igual que sí. provisiona un banco, ¿vale? Por entendernos. Un banco coge, tú le vas, te van dan a la gente créditos, tú vas pagando y parte de lo que ellos van recibiendo el dinero lo meten en una hucha porque Sí, luego hay gente que... lo podéis ver en el screener, todos los años que estuvo en rojo el beneficio fue por eso. Porque Claro. no, o sea, Bayern nunca perdió dinero, simplemente que tuvieron que sacar Sí, sí, a caja nivel para. operativo no perdían dinero, ese es el tema. Claro. Entonces, fíjate una cosa, voy a ir para atrás para quitar esto. Fíjate, el equity de la empresa se va de 14.700 a 7.800. Nuevamente, ves que aquí se les borran 6-7.000 millones, que es por esta multa tan gorda que ellos esperan, que les hace aumentar muchísimo el pasivo en Other Liabilities. Sí, aquí en Other Liabilities, lo que les lleva a fumarse 7-8.000 millones de equity. Entonces, claro, fíjate, están con 7.800 millones de equity, pero el goodwill son 17.000, ¿eh? Sí, Y sí, vale, sí. es un goodwill que es válido y unos intangibles que son válidos porque es 3M, ¿sabes? Sí. Las cosas como son. Pero no dejan de ser 17.000 millones en una empresa que su equity ahora son 7.000, ¿eh? A mí me da mal rollo, ¿eh? Yo no. Yo con esta no. Porque buscando el dividendo, joder, teniendo ahora Exxon, que seguro que ha bajado con la bajada del petróleo un poco, y cosas así, me parece que hay alternativas mejores. Esta empresa está en riesgo de que caiga un marronazo del kit. Que ha bajado mucho, pero es que sigue cotizando a PER 8 o así, 9 la última vez que lo miré. Que bien, es barato. Sí, está bien, pero tampoco es que el dividendo sea una locura, porque si son 3.500 millones y capitaliza como 65.000, me refiero que es un 5, un 5 y algo. Sí, algo así. Pero y estás corriendo un riesgo Pero muy, me muy refiero, hay grande. muchas empresas ahora que te dan un 5, un 5 y algo, las cosas como son, y hablo incluso de empresas buenas, Sí, ¿sabes? Entonces, sí. y aquí es lo que tú dices, ¿hay algo de upside? Puede haberlo, pero ¿hay un potencial downside aquí? Pues
Pues sí, sí que lo hay. Sí, sí. Y hay que, Porque es lo hay que tú que, dices. Mañana sale una noticia de llegan a un acuerdo, pero son 25.000 millones, probablemente la empresa se meta una hostia del copón y claro, ya te amaneces con la noticia y no te puedes salir. claro, no. Eso puede pasar. ¿Digo yo que vaya a pasar? No, digo que puede. Es un escenario eh, posible, Puede. ¿sabes? Plausible, Cuesta no y cuesta y cuesta mucho salirse de estas cosas. O sea, viendo Bayern sirve como ejemplo, porque Bayern estuvo 3 años pasándolo muy mal cada vez que salía una noticia de un juicio que se perdía, que después hay la alegación, vuelves a perder, vuelve a bajar la acción. Y así. Entonces, bueno, yo sinceramente no le veo aquí que te compense el upside el riesgo que corres, porque un riesgo lo hay. Si dentro de 2 años, por ejemplo, con la empresa con reservas ya con 25.000 o 30.000 millones en reservas y una situación de los juicios que parezca que se va a terminar y que esté muy lejos del riesgo de que te caigan 100.000 millones de multa, ya no hablo de los 140.000 que podréis ver en las noticias, que es de riesgo, ¿no? Pues te lo puedes plantear, pero es que ahora te pueden hundir y ¿para qué? ¿Para qué? Sí, A sí, ver, como te caigan 20.000 millones, sobre todo la clave de esto muchas veces no es lo mismo pagar 15.000 millones hoy que 20.000 millones a 10 años, ¿eh? ¿Sabes? sí. Como les caiga algo, 20.000 millones tenéis que ya. desembolsar esta pasta. Duro, ¿eh? Duro, Claro. porque es pasta que van a tener que levantar, porque no la tienen, ¿sabes? Y la van a tener que levantar a qué tipo de interés. Jamie Dimon, ¿a qué precio a qué interés le va a dejar a una empresa en esta situación? No, Jamie Dimon, ¿sabes lo que va a hacer? Le va a decir, nosotros no te prestamos, pero saca un bono, que así nos quedamos nosotros, te lo comercializamos, nos quedamos el 0,05% de los 7.000 millones, ¿sabes? Sí. Por ser el broker que te coloca el bono y ya está. ¿A qué interés? Complicado. No sé decirte, pero igual un 4 mínimo, ¿eh? Un 4% como mínimo, yo diría, probablemente más. Es que claro, no es lo mismo que levanten ahora, yo qué sé, A ver, 2.000 espera. millones, que para una empresa de estas un bono de 2.000 millones es nada, a que tengan que ir de emergencia al mercado, por decir un número, a levantar 15, 20.000. Tienen que levantar un bono de 15, 20.000, todo el ruido de un 5 para arriba, seguro. Ese encuentro cuánto están los bonos de alto rendimiento. Es que tampoco sé qué rating tiene. Tampoco sé qué rating tiene. Déjame verlo, lo puedo mirar en un segundo rápidamente. ¿Tú sabes poner las preguntas de la gente? Imagino que no. No, y no sé, no veo, es que no me sale nada del chat, tío. No estoy viendo nada del chat. Ay, no pasa nada. Eh, Le he puesto el chat, pero nadie ha escrito nada. Igual no ha mira, escrito mira, nadie mira. nada. Bloomberg dice. eh, a ver si veo el rating en algún sitio. What is. No, analysis rating no. Mira, una noticia que vi precisamente dice. Los billones que se van a pagar este acuerdo al que llegaron de esos 10.000 millones de ¿Sí? Bloomberg, dice comer el cash de la empresa durante años. Mira, te lo voy a poner aquí. A ver, lo voy a poner en pantalla. Fíjate. El capítulo negro de 3M se intensifica, ¿vale? Se hace más profundo, mientras el CEO, digamos que se tiene que ver con una especie de revuelta de los inversores, que les han dado mucha caña este año. Y dice, los billones que se van a tener que pagar por este tema legal van a estrechar de alguna forma el cash flow de la empresa durante muchos años. ¿Vale? Es lo que dicen. No, no me sorprende. No, no me sorprende. Así que así está. Aquí está, el high yield está en torno al 8%, no me jodas. Lo que No, quieres que hombre, sea. esto Pero puede sí, ser, ¿no te vale. O acuerdas sea, en que? el 2021 estaba al 4. Claro, pues ahí lo tienes. ¿Cuánto han subido los tipos? Pues ahí lo tienes. Mira, creo que 3M tiene A menos. De hecho, se lo A bajaron, menos. el rating a 3M se lo bajaron hace un mes. A menos. ¿Vale? Y Standard Poor's les tiene A más.
creo. No, es Standard Poor's quien se lo bajó a menos el rating, ¿vale? Así Pues que. bueno, pues eso, si van a tener que comerse esos Pero claro, millones a deuda, es un triple A hoy, me refiero. Esto lo que va a pasar es que como les metan un puro gordo, les va a bajar el rating a claro. probablemente se lo dejarán al borde por encima del bono basura, ¿sabes? Sí, para no matar a la empresa, Sí, pero pocos bonos basura hay tan basura como alguien que se arriesga a pagar 100.000 millones de multa, ¿eh? sí, pero bueno, Cuesta. A ver, vamos. quité pantalla porque yo ya acabé, básicamente. Vale, pero que quiero mirar lo que ha hecho la acción en los últimos años. Pero claro, también. Lo que pasa ahora es que como ha corregido mucho, parece que es una buena oportunidad de inversión, pero no siempre es así. Claro, ha perdido un 50% desde máximos. Llegó a 205, ya tenemos en 110 y llegó a perder los 100. Sí, Y si ponemos el gráfico mensual, pues claro, ahora está cotizando a precios del año 2011. Pero es que tal y como ¿sabes cuál es está el problema que chipeado. también veo? El problema que veo es que hay muchas empresas cotizando muy barato. Es decir, si estuviera en un Claro, momento que todo claro, está en marcha con unas valoraciones brutales y tienes a 3M que ha bajado un 50% y no sé qué, pues dices, hostia, hay que hacer números, pero es que está todo baratísimo. ¿Sabes? ¿Sabes lo que deberían hacer? Ampliar capital cuanto antes. Porque ahora les pagarán 100, pero dentro de un año igual les pagan 40, ¿sabes? Pues tampoco me parece descabellado lo que dices, fíjate. No, no. Deberían para si quieren salvar la empresa, ¿eh? Porque va a ser un problema. Claro, fíjate, la acción va bajando, después tú para financiarte también eso aún te complica más la vida. No sé, yo iría con mucho cuidado, ¿eh? Yo iría con mucho cuidado. Eso es lo que puedo decir, yo aquí no me voy a meter. Sí, a mí me parece una empresa peligrosa, ya te digo, yo no sé, no, para mí es un pass, claro, nunca, no voy a engañarte, tampoco es una empresa que a mí me interesa mucho como tal, No, pero a mí veo sí, mucho, ¿eh? sobre todo depende cuando hayas entrado, pero me refiero, si has entrado en los 130 o algo así y te rebota ahora 115, 118, pues igual es momento de decir, ostras, llevo un rally de un 15% en 3 semanas, igual es momento de plegar velas, no lo sé, pero que cada uno haga obviamente lo que quiera. Sí. Aquí el tema no es que vaya a comprar o vender y tal. El tema es pensar el riesgo que estás asumiendo. Por mucho que sea, porque lo que me engaña muchas veces es que, claro, es 3M, es una empresa muy grande, muy importante, histórica, jefa del dividendo. Te transmite una seguridad pero que hoy realmente es inferior al de una fregona china media. O sea, no tienen tanto riesgo como esto. Así que bueno, oye, a ver qué tal. Lo iremos siguiendo, ¿no, Capi? A ver cómo le van las cosas a 3M. Sí, sí, Es una empresa emblemática. se va siguiendo y vamos, va a estar muy, muy bien. Ya te digo yo que yo voy a Vale, estar ahí al tanto y ojo a visor, ¿eh? es lo que dice José. Teniendo tantas cosas disponibles para comprar, ¿para qué te vas a meter en líos de juicios chungos? Cuando esté la cosa, cuando esté la situación más clara, te lo puedes plantear, pero ahora no. No. Yo no, vamos, no me la juego. Chicos, ¿nos vamos a cenar o qué? Yo ya cené, yo soy un tío de costumbres sanas. Yo poco más que ya me voy a la cama. Eres un europeo, eres muy Sí, sí, europeo. sí, sí, yo soy así. Pero si son las 10, ahora es hora de salir a tomar la cañita, joder. Nada, 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 nada. Yo soy un señor mayor, Ciprés, aquí no me ves. Pues venga, voy a cerrar el stream. Venga, Chao, gente. Buenas abrazo. noches.